Ayer alguien me dijo, yo solo quiero bajar de peso por salud. Y claro, a nivel consciente y racional es lo que todos queremos. Sabemos que para eso tenemos que estar dentro de un rango de peso saludable, sabemos que tenemos que tener buenos hábitos saludables, entre ellos está el saber comer saludablemente, el hacer ejercicio, el dormir bien. A nivel racional, todos sabemos lo que tenemos que hacer para, ¿no? Pero como coach y desde mi perspectiva, como alguien que explora el inconsciente humano, yo no puedo quedarme con una respuesta tan superficial. El trabajo de transformación, la pérdida de peso saludable, en donde no hay el efecto rebote, involucra un cambio profundo. Y para lograr ese cambio profundo, más importante que lo que tú dices es lo que tú no dices. Lo que dejas de decir que se esconde en conductas como por ejemplo el autosabotaje. Y ahí es a donde trato de llevarte en cada interacción que tenemos, ya sea en las sesiones como aquí ahorita en el podcast. Ahora, el mensaje que comparto en el podcast, en las redes sociales, como abordamos las sesiones de coaching nutricional, no es para todo el mundo. Hay personas que ya están listas para ir más allá y ya están listas para reflexionar, para hacer cambios realmente profundos, para pasar por la incomodidad de este cambio. Hay quienes lo están, pero no lo saben realmente y se dan cuenta recién en el proceso. Y también hay quienes levantan barreras tan pronto como sienten que podrían enfrentarse a su vulnerabilidad. Y los tres están perfectos porque cada quien tiene su proceso de evolución y de crecimiento personal. En algún momento todos tenemos que trabajar la vulnerabilidad si queremos transformarnos. Quien teme a ser vulnerable está condenado a vivir en una zona de confort, no solo en la relación con su cuerpo, sino también en sus relaciones personales, en su trabajo, en la vida en general. Pero en fin, ese no es el tema del episodio de hoy. Hoy te quiero hablar sobre el trabajo de sombras. Las sombras son aspectos de nosotros mismos que evitamos ver. Son creencias o pensamientos negativos que aunque no nos damos cuenta, están guiando nuestras decisiones. Y cuando alguien viene a trabajar conmigo en el proceso de pérdida de peso, no nos enfocamos en las calorías, en el ejercicio y en la dieta. Claro que hay un plan para que tú rompas la barrera con el ejercicio y vayas a entrenar. Claro que hay conocimientos de alimentación que tú tienes que saber para llevar una alimentación saludable. Claro que tienes que saber el juego de las calorías porque en este proceso es muy importante. Sin embargo, esos no son el centro de las sesiones de coaching, incluso de lo que conversamos en el podcast. Dime cuántas veces hemos hablado de calorías realmente. Lo más importante en este proceso es descubrir por qué, a pesar de todos los intentos que tú has tenido para perder peso, no lo has conseguido. ¿Por qué te has autosaboteado? ¿Por qué has abandonado? Y la respuesta a este por qué, a estas razones, siempre está en nuestras sombras. Si en algún momento te hicieron bullying por tu apariencia física, si viviste situaciones en las que te hicieron sentir inferior por tu apariencia física o insuficiente, o creciste con una madre que opinaba de los cuerpos de las mujeres, o tú iniciaste tu primera dieta en la infancia, o el médico te dijo cuando eras apenas una pequeña personita que tenías que bajar de peso. Si has pasado por alguna de estas situaciones, hay un trauma. Y aunque esta palabra suene muy fuerte, se suele asociar siempre a otros problemas, pero en realidad todos hemos pasado por situaciones que han marcado nuestra relación con nuestro cuerpo, con la comida, con nuestra autoimagen, con nuestro merecimiento. Entonces, al entender el trauma como algo por lo que todos pasamos en diferentes niveles, claro está, pero que todos tenemos nuestras heridas, pues el problema del ego es que tiende a hacer todo lo posible por ignorar o racionalizar las heridas. Por ejemplo, racionalizar que quieres perder peso por salud es una forma de eludir un trabajo interno más profundo. Este tipo de racionalizaciones en realidad no genera un cambio verdadero ni un crecimiento profundo. Te va a llevar solamente a hacer dietas temporales, a hacer algún reto de 21 días o esperar al lunes para empezar una nueva rutina de ejercicio. Ninguna de estas tres soluciones abordan la raíz del problema. Solamente son estrategias para, pero no estás abordando la raíz. Y las estrategias sin una buena base no sirven. Entonces aquí es donde entra el trabajo de sombras.
Todos tenemos una parte de nuestra personalidad que el ego se niega a ver, porque queremos creer que todo está bien, que somos buenas personas, que no podemos estar tristes o que poner límites es algo negativo, aunque racionalmente esto no suene bien. Inconscientemente hay creencias que se tienen que trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar de María. María quiere perder peso, pero cada vez que alguien le sugiere que haga la dieta y el ejercicio y tal, ella se siente un poco atacada, ¿no? Y su respuesta es, ¿para qué? Si de algo hay que morir, yo quiero disfrutar de la comida, no pasa nada, el médico dice que solo tengo un ligero problema de sobrepeso, pero en el fondo, en algún momento de su día, sabe que le gustaría transformar su cuerpo, sabe que le gustaría sentirse más saludable y más activa. Sus amigos están empezando a correr y ella también le gustaría, pero sabe que es algo que no puede hacer hasta que salga del sobrepeso. Todos esos deseos que ella tiene parecen como sueños muy lejanos, y lo que se interpone entre su presente y sus metas, sus sueños, en realidad no es el sobrepeso, es la historia que ella tiene con la comida y con su cuerpo. Porque de pequeña a María le decían que no debía dejar comida en el plato, porque había niños en el mundo que no tenían que comer. Ella creció con la idea de que botar la comida o dejarla la hacía una mala persona. Esa idea se quedó muy grabada en María. Entonces, por más de que su cuerpo ya estaba lleno, ella tenía la necesidad de seguir comiendo hasta terminar lo que estaba en el plato. Así que aquí la sombra de María es el miedo a ser egoísta. Este miedo la lleva a no escuchar las señales de su cuerpo, a comer en exceso porque la comida representa generosidad y si no la termina entonces ella es una mala persona. Y esta creencia tan profunda con la que ha crecido, que tal vez ha normalizado, está afectando su salud y su relación con la comida. Y también el cumplimiento de sus sueños y sus deseos. Entonces, esta es una sombra que ella debe explorar. Si nosotros no somos capaces de ver nuestras sombras, si no las reconocemos, no desaparecen. Siguen operando desde nuestro inconsciente, siguen guiando nuestras decisiones y nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Si reconocemos que estamos actuando en piloto automático, o de hecho, cuando tú te des cuenta que estás actuando en piloto automático, ahí hay una sombra que debes explorar. Si no conocemos nuestras heridas, nuestros patrones de pensamientos autodestructivos, nuestras creencias limitantes, estamos condenados a vivir en un ciclo de inercia destructiva. Por eso, mientras más conscientes somos de nuestras propias sombras, más crecemos y transformamos nuestras vidas. Porque al ser consciente de estos impulsos que tenemos por actuar de cierta manera, porque ya sabemos de dónde vienen, tenemos el poder de frenarlos. Y ahora que yo puedo frenarlos, puedo decidir actuar diferente. Esto es la base de la toma de conciencia. Ser consciente de ti mismo, conocerte, no solamente es entender cuál es tu lenguaje del amor o entender cuáles son tus hábitos autodestructivos. También es mirar tus heridas, mirar tus emociones reprimidas, mirar tus pensamientos autodestructivos que, a pesar de que son dolorosos, nos generan cierto placer momentáneo. Este es el trabajo de sombras, aceptar lo que no queremos ver, abrazar lo que nos da miedo para poder sanarlo y evolucionar. Otro ejemplo de trabajo de sombras. Carla ha luchado con su peso durante años. Cada vez que ella se mira al espejo, se siente frustrada y le llega la idea de que ella no es suficiente, de que ella no es digna de sentirse saludable porque mírala, mírala cómo se ve, de que ella no es bonita porque mírala, mírala cómo se ve, que ella no merece ser aceptada y que siempre será rechazada por su peso. Esta creencia limita su capacidad para tomar acciones que realmente la beneficien. Carla a nivel consciente quiere cambiar, pero el pensamiento negativo está tan arraigado que la hace sentir que no tiene valor o que no tiene derecho a sentirse bien consigo misma, a cuidarse, porque una persona que se ve como ella no se cuida, o no es lo que nos dicen, o no es lo que creemos cuando vemos una persona con sobrepeso o con obesidad. La sombra de Carla es que una persona solamente es aceptada o es digna de autocuidarse, de sentirse saludable y sentirse bonita si cumple con ciertos estándares corporales, si es delgada. Esta sombra no solamente afecta su relación con la comida, sino también con otras personas, porque Carla evita asistir a reuniones por miedo a que la critiquen por su cuerpo o por no estar a la altura. Al no sentirse ella merecedora de salud,
se sabotea continuamente comiendo más, buscando consuelo con la comida, autosaboteándose con el entrenamiento. La sanación de esta sombra requiere que ella acepte que su valor no depende ni de su peso ni de su apariencia física y que ella, como todos nosotros, somos suficiente y merecemos cuidarnos a nosotros mismos por el simple hecho de ser personas. El trabajo de sombras te permite dar un paso hacia atrás, entender por qué haces lo que haces y te abre la puerta a cuestionarte si eso que estás haciendo es lo que realmente quieres para ti, si esto que estás haciendo impulsivamente o a nivel inconsciente o por inercia te lleva hacia el lugar en el que tú quieres estar. El trabajo de sombras no es realmente sobre un cambio de quién tú eres, sino de una aceptación de tus heridas y de ciertas partes que tú has estado rechazando, pero que ahora las ves, las abrazas, las comprendes y ahora decides actuar desde la conciencia, no desde el miedo, no desde la herida. Decides actuar desde el amor para poder alcanzar tus objetivos. Entonces, la sombra de cada persona representa aspectos inconscientes o aspectos reprimidos de nuestra psique. Son parte de nosotros mismos que el ego no quiere aceptar, que el ego no quiere reconocer. Y muy importante es que no se trata solo de defectos o impulsos negativos, sino de cualquier rasgo que en algún momento aprendimos a rechazar porque no encajaba con la identidad que creíamos que era necesaria para ser aceptados en el colegio, en nuestro barrio, con los padres, en familia. Por ejemplo, Ana es una mujer que desde muy pequeña aprendió a reprimir su ira. En su hogar se le enseñó que las personas buenas no se enojan y que el enojo era algo malo, era algo inaceptable. Cuando Ana sentía rabia o frustración, la guardaba para sí misma, evitaba expresar esos sentimientos porque como ella quería ser una buena persona, no era válido enojarse. Cuando Ana crece, se convierte en una persona tranquila, entre comillas, siempre evita tener conflictos, siempre trata de mantener la calma a toda costa, incluso forzado, pero en el fondo la ira que en algún momento sintió no desaparece. La ira fue reprimida. La sombra de Ana es la emoción de la ira reprimida. Cuando la ira no es expresada, de hecho, cuando ninguna emoción es expresada, cuando no le abrimos puerta a las emociones, aunque parezcan negativas, aunque parezcan pesadas, aunque tú no las quieras tener, todas estas emociones no expresadas y reprimidas son destructivas. No solo en las relaciones interpersonales, sino también en la relación que tenemos con nosotras mismas. Ana, al no permitir que la ira se exprese de una manera saludable, empieza a sentir un resentimiento profundo hacia su entorno, pero no sabe por qué. Se vuelve apática. Su frustración se acumula y se mantiene de forma indirecta a través de la irritabilidad o incluso problemas de salud como dolores de cabeza, tensión muscular. El trabajo con esta sombra involucra dar espacio a la ira de manera controlada y saludable. El enojo no es malo, es una emoción natural que nos indica que algo no está bien, que necesitamos establecer límites o que algo importante para nosotros está siendo ignorado. Pero tenemos que aprender a manejar la ira de forma constructiva. Primero tenemos que identificar esta emoción. ¿Cuándo la siento? ¿Qué emoción realmente estoy sintiendo y cuándo la siento? ¿Cuáles son mis detonantes? Y ahora pensar en cómo puedo expresar esta emoción de manera más asertiva, que no sea autodestructiva. Puedo rayar algo, carabatear algo, pintar algo, arteterapia. Puedo escribir algo, puedo incluso salir a correr o meterme a una clase de, no sé, boxeo. Al permitirte sentir y expresar la ira de forma más sana, te liberas de esta emoción. Si tú la mantienes oculta, va a afectar negativamente tu bienestar físico y emocional. El trabajo de sombras está en aceptar la ira como parte de ti y empezar a gestionarla con conciencia. Entonces, todas nuestras sombras se forman en nuestra infancia según la respuesta de nuestros cuidadores a nuestras emociones, a nuestras necesidades, a nuestros comportamientos. Toda parte de nuestra personalidad que fue desaprobada, y podría ser también los niños no lloran.
¿Qué parte crees que fue desaprobada si creciste con esta frase? Otra desaprobación es: no seas muy intensa, o no seas muy ambiciosa, o no seas muy sensible. Todas estas partes de nuestra personalidad no desaparecen, son reprimidas nada más y se mantienen en el inconsciente, operan desde las sombras, siguen tomando control de nuestras decisiones, de nuestras reacciones y nos llevan a tener patrones de comportamiento tal vez autodestructivos y que nos alejan de nuestros objetivos. Otra sombra. Laura ha luchado con su peso durante años. Ha experimentado subidas y bajadas porque ha hecho dietas restrictivas, ha pasado por el estrés del trabajo, ha pasado por la falta de tiempo para cuidarse a sí misma. Ella, cuando era joven, tuvo la creencia de que el autocuidado y tomarse el tiempo para ella misma eran egoístas, porque en su familia le enseñaron a priorizar a los demás. Además, el sentimiento de culpa por no cumplir con las expectativas de su familia y de la sociedad la llevó a descuidarse de su salud física y de su salud emocional. La sombra de Laura se encuentra en el autocuidado. Ella ha reprimido durante años su necesidad de descanso, de relajación, de disfrute personal, porque creció en un ambiente en donde para ser valiosa tenía que estar haciendo algo, tenía que estar logrando algo. Ella creció pensando que no merecía tiempo para sí misma, que siempre debía estar ocupada y preocupada por sentir que estaba haciendo algo significativo. Cuando Laura empieza a trabajar en sus sombras, conecta con su necesidad de descanso, con su necesidad de tomarse tiempo para sí misma, y se da cuenta que darse ese tiempo no es ser egoísta. El trabajo con las sombras de Laura le permite romper el ciclo de las dietas restrictivas, le permite comenzar a cuidar de sí misma de una forma balanceada. Al integrar ella el autocuidado, comienza a percibir el ejercicio no como una obligación o un castigo, sino como una oportunidad para sentirse bien. Entonces, en lugar de obsesionarse con el número de la balanza, ella se enfoca más en cómo se siente al cuidar su cuerpo con amor y con respeto. Esto la va a llevar a una pérdida de peso sostenible y saludable, no desde el autocastigo o la privación o la restricción, sino desde el autocuidado. Las sombras no reconocidas y no trabajadas se manifiestan de diferentes maneras en nuestra vida, en nuestro día a día. Por ejemplo, se manifiestan mediante las proyecciones. Las proyecciones ocurren cuando atribuimos a las demás personas ciertas características o comportamientos que en realidad forman parte de nuestra propia sombra. Por ejemplo, si tenemos una sombra que está relacionada con la ira, que aún no hemos reconocido, cuando vemos que una persona siente esta emoción y la canaliza de alguna manera, tal vez positiva, nosotros pensamos en, ay, qué fastidio esta persona, y nos genera cierto rechazo el que esa persona pueda sentir su ira libremente. Bueno, este rechazo que yo tengo por esta persona es porque yo misma no me permito a mí experimentar esta emoción de ira. Otra manifestación de sombras no trabajadas son los comportamientos autosaboteadores. Por ejemplo, la procrastinación, evitar compromisos, incluso tomar decisiones que van en contra de nuestros propios intereses. Por ejemplo, si tienes una sombra relacionada con el fracaso o con el miedo al éxito, es posible que te encuentres saboteando tus esfuerzos de pérdida de peso al elegir comer algo poco saludable en un momento de estrés y sin darte cuenta estás actuando desde el miedo a cambiar y desde el miedo al éxito, a bajar de peso. También están las respuestas emocionales desproporcionadas o las reacciones que son muy intensas ante situaciones que relativamente son pequeñas o son triviales. Ahí hay algo más. Cuando hay una sobrereacción, hay algo mucho más profundo que debe ser visto y trabajado. También está el perfeccionismo, que es una manifestación directa de la sombra relacionada con el miedo al fracaso, a la crítica. En el contexto de la pérdida de peso, el perfeccionismo se manifiesta en la necesidad de seguir una dieta o una rutina de manera estricta. Y si fallas, entonces sientes que has fracasado por completo, lo que te lleva al abandono de tu proceso. La envidia refleja una falta de aceptación de tus propias cualidades y logros, de tu individualidad. Si tú sientes celos, envidias cuando ves a alguien que ha logrado perder peso, que ha logrado algo que tú quieres lograr, este es un reflejo de tu sombra relacionada con tu autoaceptación o con el miedo al éxito personal. Una cosa muy diferente a esto es que yo vea el caso de éxito de otra persona como una fuente de inspiración para yo también lograrlo.
Entonces, el trabajo de sombras en realidad es muy, muy bonito. Yo te invito a explorar un poquito más sobre el tema. Básicamente implica reconocer estas manifestaciones, estas reacciones, estas heridas e integrarlas, aceptarlas como parte de tu experiencia humana, de lo que te tocó vivir y verlas como una oportunidad para descubrir lo que tú estás guardando en el fondo que te hace actuar impulsivamente o que te hace actuar en piloto automático para que empieces a hacerte cargo de tu propia vida. ¿Cómo puedes empezar a integrar tus sombras en el proceso de pérdida de peso? Primero, observando sin juzgar. Cuando tú notes que estás repitiendo un patrón que no te gusta, no te castigues. Detente y reflexiona qué es lo que estás evitando enfrentar. El éxito, el sentir que has fracasado, el juicio de otras personas. También es importante que escribas tus miedos y tus creencias. Muchas sombras se revelan en la escritura, si es que tú no estás en un proceso terapéutico o si es que no estás trabajando con un coach. Si tú haces los ejercicios que te propongo en los episodios, vas a descubrir mucha información. Ahí van a salir todas tus creencias limitantes. Es difícil que, si yo te digo, piensa en tus creencias limitantes, tú digas, mis creencias limitantes son tal, 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 tal. No, es difícil verlo así. Pero si empezamos a conversar, en 10 minutos de conversación, pero una conversación sincera, van a salir muchísimas creencias tuyas. Entonces empieza a prestarte atención en la interacción que tú tienes con otras personas. Y claro que si tienes la posibilidad de ir a terapia, de hacer un trabajo de sombras acompañado de una persona, de hacer un proceso de pérdida de peso saludable con la mano de un coach que trabaja en tu mentalidad, pues magnífico, el proceso será mucho más rápido. Uno de los principales errores que puede cometer la gente cuando empieza un trabajo de sombras es responder con juicio. El problema es que el juicio a tus propias sombras sigue fomentando el rechazo hacia ti misma. Entonces, asegúrate de realmente abrazar estos aspectos de ti que has mantenido ocultos durante mucho tiempo, porque los has mantenido ocultos por una razón, para protegerte, para poder sobrevivir. Entonces, hay que aceptarlo. Así como, por ejemplo, el hambre emocional. El hambre emocional cumplió su rol en tu vida. Si tuviste este patrón de recurrir a la comida para sentirte mejor, es porque lo aprendiste y te llevó a poder sobrevivir ante situaciones que eran muy fuertes de procesar para ti, ante emociones que tú no sabías cómo gestionar de otra manera. Entonces, este patrón del hambre emocional, este hábito, te ayudó. ¿Qué toca hacer? Pues agradecerle, pues verlo, reconocerlo, agradecerle el por qué estuvo y empezar a conectar con nuestra versión más amorosa y más consciente, sin juzgarnos.